La electricidad no es solo encendida o apagada. Más allá de la disponibilidad, la calidad de la energía importa. Hablamos de forma de onda, frecuencia y distorsiones armónicas. Cuando la corriente que llega a tu casa deja de ser lo más parecida posible a una onda senoidal perfecta de 60 Hz, aparecen problemas, ruido en motores, desgaste prematuro de componentes y un mayor riesgo de fallos. En los últimos años, con el despliegue masivo de infraestructuras para inteligencia artificial, zonas concretas cerca de grandes centros de datos están viendo cómo esa calidad se deteriora. Este vídeo explica por qué ocurre, qué consecuencias tiene para los electrodomésticos y la red, y qué soluciones se están explorando. Una onda de corriente alterna ideal es una curva suave que sube y baja de manera uniforme, 60 veces por segundo. En la práctica nunca es perfecta. Hay pequeñas desviaciones. Cuando esas desviaciones crecen lo suficiente hablamos de distorsión armónica total, y los operadores eléctricos suelen fijar un umbral aceptable de alrededor de 8%. Por encima de ese umbral, los motores eléctricos dejan de recibir una corriente suave y en su lugar reciben señales con picos, fluctuaciones y componentes a otras frecuencias. En un motor de compresor, por ejemplo, eso se traduce en variaciones de par que producen oscilaciones mecánicas, ruido y vibración. Con el tiempo, esas tensiones mecánicas y eléctricas aceleran el desgaste. Los cojinetes sufren, los bobinados se calientan más y los sellos fallan antes. Es decir, la mala calidad de la electricidad no solo molesta, te cuesta dinero cuando un electrodoméstico deja de funcionar antes de tiempo. La inteligencia artificial moderna, y en especial los grandes modelos de lenguaje e imagen, se sustentan en chips de procesamiento masivamente paralelos. Estas unidades de cálculo, conocidas como GPUs, contienen miles de núcleos capaces de realizar operaciones de manera simultánea. Esa arquitectura permite acelerar el entrenamiento y la inferencia de modelos de gran tamaño, pero a costa de una demanda eléctrica enorme. Un ejemplo representativo son las unidades de última generación que consumen picos del orden de 700 vatios por unidad cuando trabajan a máxima carga. Si una instalación reúne decenas de miles de estas unidades, la demanda eléctrica agregada se aproxima a la de una pequeña ciudad. Además, estos racks de hardware van haciéndose más densos, más chips por rack, más consumo por rack y picos más altos cuando todo trabaja al mismo tiempo. Hay que distinguir entre dos tipos de carga: la inferencia, que es la ejecución del modelo para atender las peticiones de los usuarios, y el entrenamiento, que es el proceso de alimentar al modelo con enormes cantidades de datos para ajustarlo. La inferencia suele ser relativamente constante y proporcional al uso de los usuarios, aunque puede haber picos. El entrenamiento, en cambio, es una operación intensiva y sincronizada. Para entrenar rápido se ponen todas las GPUs en funcionamiento simultáneamente y durante periodos continuos a máxima capacidad. Eso genera picos de demanda grandes y abruptos que son difíciles de gestionar para la red eléctrica, especialmente cuando muchos centros de entrenamiento coinciden en zona o en tiempo. Capítulo 4. Cómo un fallo local puede causar efectos masivos. El caso de Virginia. Las redes eléctricas requieren equilibrio constante entre oferta y demanda. Un fallo repentino que retire una gran cantidad de carga puede causar desviaciones de frecuencia. De forma inversa, la aparición súbita de demanda también lo hace. El 10 de julio de 2024 hubo un incidente en una línea de transmisión del noreste de Virginia. Un dispositivo diseñado para desviar sobretensiones por rayos dejó de funcionar correctamente y eso provocó una depresión momentánea de la tensión y varias desconexiones. En una región con gran concentración de centros de datos, los sistemas de protección y los bancos de baterías de esos centros se activaron de forma automática, desconectando cientos de megavatios de la red en cuestión de segundos.
El resultado fue una pérdida instantánea de carga en el orden de 1500 megavatios, suficiente para alterar la frecuencia de la red y generar riesgos de protecciones en cascada. El mensaje es claro. Cuando la carga está concentrada y es altamente sensible, un único fallo tiene el potencial de escalar y comprometer la estabilidad regional. Capítulo 5. Las distorsiones armónicas y los electrodomésticos del día a día. Volvamos a tu casa. Muchos de los aparatos que usas contienen motores, fuentes conmutadas o electrónica de potencia, que esperan recibir corriente en un rango de calidad. Si la distorsión armónica se incrementa por encima de lo que diseñaron para soportar, los efectos visibles y tangibles aparecen: frigoríficos que hacen más ruido, lavadoras que vibran, fuentes de alimentación que se calientan y ordenadores que producen errores. Incluso si el equipo no se rompe de inmediato, la vida útil se reduce. Para las empresas, esto supone costes de mantenimiento y reemplazo. Para las familias, supone facturas inesperadas y electrodomésticos que dejan de funcionar antes de tiempo. Capítulo 6. La presión sobre la infraestructura, límites y retrasos en conexiones nuevas. Los operadores de red no permiten que cualquier proyecto se conecte sin evaluar la capacidad de generación y transmisión. Cuando una compañía solicita conectar un gran centro de datos, el operador estudia si existen recursos para atender esa nueva demanda, sin comprometer la estabilidad. En muchas regiones ya existe un cuello de botella, solicitudes de conexión, con plazos de espera que pueden ir de varios años. En zonas con rápido crecimiento de centros de datos, los tiempos de espera para nuevas conexiones llegan a ser de 4 a 7 años mientras se planifican y ejecutan ampliaciones de la red y nuevas instalaciones de generación o almacenamiento. Este retraso implica decisiones difíciles para gobiernos locales, desarrolladores y comunidades. Capítulo 7. El conflicto local, economía, política y rechazo ciudadano. En el pasado, construir grandes centros de datos solía venderse como una oportunidad económica, inversión, suelo industrial y algún empleo. Sin embargo, a medida que crecen los impactos sobre la red, el medio ambiente y el consumo de recursos como el agua, la percepción pública cambia. Votos y comunidades que antes acogían estas inversiones, ahora las cuestionan. Las molestias visuales, el aumento del tráfico, el uso de agua en zonas con sequía y la aparente falta de empleos locales bien remunerados han motivado a autoridades locales a endurecer controles y exigir aprobaciones más estrictas para nuevos desarrollos. El coste político y social es un factor que las empresas tecnológicas ya deben considerar. Capítulo 8. Lugares que se planifican para aguantar la avalancha. El ejemplo de Elliott Road. Hay lugares que han planificado con antelación, han mirado líneas de transmisión existentes, disponibilidad de fibra, proximidad a mano de obra y acceso a agua. Elliott Road en Arizona es un ejemplo de un corredor que se desarrolló con normas que facilitaron la llegada de centros de datos grandes. Allí se han desplegado infraestructuras complementarias, líneas de muy alta tensión, proyectos de almacenamiento en baterías y ampliación de la capacidad de transmisión. La planificación municipal, la zonificación y la inversión en acompañamiento son elementos que permiten absorber mejor la demanda elevada y concentrada de estos centros. Capítulo 9. Las grandes tecnológicas y la búsqueda de suministro firme propio. Las grandes compañías tecnológicas no siempre quieren depender únicamente del suministro local. Algunas han comenzado a asegurar su propia capacidad de generación o a entrar en acuerdos a largo plazo con productores de energía. Ejemplos incluyen contratos para reactivar plantas de generación existentes o explorar reactores modulares pequeños. La razón es simple: la energía firme, que no depende de la intermitencia del viento o del sol, reduce la exposición a fluctuaciones y permite operar cargas críticas con más seguridad.
Sin embargo, esas soluciones son costosas y no son una panacea. La mayoría de los centros de datos, especialmente los pertenecientes a compañías pequeñas o medianas, seguirán conectados a la red pública. Paradójicamente, la demanda creciente de la inteligencia artificial puede tanto frenar como acelerar la transición hacia renovables. Por un lado, el aumento absoluto de consumo hace más difícil cumplir objetivos climáticos si la generación adicional procede de fuentes fósiles. Por otro lado, la necesidad de estabilidad frente a picos y caídas de demanda crea incentivos para invertir en baterías a gran escala y en mayor capacidad de transmisión de largo recorrido. Esas mismas inversiones, en realidad, mejoran la capacidad de las renovables para actuar como base de suministro al permitir almacenar generación en periodos de exceso y liberar energía en periodos de demanda. Las medidas que ayudan a atenuar los problemas son varias. El almacenamiento con baterías puede responder casi instantáneamente a variaciones de demanda, rellenando huecos y evitando desviaciones de frecuencia. Ampliar la red de transmisión permite repartir la carga geográficamente y reducir la concentración que genera vulnerabilidad. Los programas de respuesta a la demanda, en que consumidores industriales ajustan su consumo en momentos críticos, también moderan el estrés de la red. Por último, la diversificación de la generación, incluyendo fuentes de firmeza, reduce la dependencia de peaker plants de arranque lento. Capítulo 12. Regulación, planificación y coste social. No es solo una cuestión técnica, requiere políticas y planificación consciente. Los operadores de red no internalizan los costes climáticos directos, por lo que las señales de mercado no siempre promueven la inversión en capacidad renovable y de almacenamiento lo más rápido posible. Además, los gobiernos locales deben equilibrar la atracción de inversión con la protección de recursos y la calidad de vida de los residentes. La solución ideal pasa por regulaciones que exijan o incentiven inversión en acompañamiento de infraestructura cuando se conceden permisos para centros de alta demanda. Capítulo 13. ¿Qué significa para el consumidor medio? Para la mayoría de las personas, los efectos llegan como ruido inesperado en electrodomésticos, desgastes prematuros o, en el peor de los casos, cortes puntuales relacionados con fallos en cascada. A medio plazo, también pueden ver cambios en políticas locales sobre uso del agua y en la disponibilidad de suelo industrial. Para los usuarios finales, entender que la expansión de la IA tiene externalidades físicas palpables ayuda a situar el debate. No es solo una cuestión de emisiones, sino de estabilidad y calidad del servicio eléctrico que usamos cada día. Capítulo 14. Escenarios futuros. Crecimiento descontrolado versus planificación inteligente. Si la demanda de la IA continúa creciendo de forma descoordinada, con grandes centros concentrados y sin inversión suficiente en red y almacenamiento, el riesgo de incidencias graves aumentará. En el escenario opuesto, donde la planificación acompasa nuevas instalaciones con ampliaciones de transmisión, baterías y generación firme, la expansión de la IA puede impulsar mejoras útiles, mayor capacidad de almacenamiento, líneas de transporte que faciliten el despliegue de renovables y herramientas de gestión de la demanda que beneficien a todos. La diferencia entre ambos futuros depende en gran medida de decisiones políticas y económicas tomadas ahora. Capítulo 15. Conclusiones y recomendaciones prácticas. La inteligencia artificial está transformando la demanda eléctrica de formas que tienen consecuencias reales para la calidad de la energía. Para minimizar daños y aprovechar oportunidades, hacen falta acciones conjuntas, planificación municipal que condicione desarrollos a inversiones en infraestructura,
regulaciones que incentiven almacenamiento y transmisión, y estrategias corporativas que incluyan generación firme o acuerdos de suministro a largo plazo. A nivel ciudadano, es importante exigir transparencia en los proyectos locales y comprender las implicaciones reales de traer grandes infraestructuras a una región. Si te ha parecido interesante este análisis, dale like y suscríbete para más, donde explicamos cómo la tecnología cambia el mundo real, no solo la pantalla. Déjame en los comentarios qué parte te sorprendió más o qué tema te gustaría que analizáramos a fondo en el próximo vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate y hasta pronto.